Esta semana la actualidad la ha marcado un número, todos lo sabemos, sí, se lo sabe Raquel, el 155. Seguro que será el número más demandado para la lotería de estas Navidades, ya veréis. Nos explica en qué consiste este artículo de la Constitución nuestro politólogo. Les ha encantado, Pablo Simón. No me había dado cuenta, pero acabo de dar una idea. Pues menudo Acabo de dar una gordo. idea. O sea, todos vais a comprar el 155. Menudo gordo. Yo voy a cambiar el pin de mi tarjeta. Ahora mismo. Bueno, Pablo, antes de que decidamos si va a ser nuestro número de la lotería de Navidad, vamos a explicar bien, ¿no?, qué es el 155. Bueno, pues el artículo 155 de nuestra Constitución es lo que llamamos un mecanismo de coerción federal. Es decir, es un mecanismo que tiene muchas otras constituciones del mundo, por la cual el gobierno central puede, en determinadas circunstancias, intervenir o actuar sobre una región, Estado federado o comunidad autónoma. Como todos sabéis, esta mañana ha habido un intercambio epistolar entre los dos gobiernos, en los cuales se ha mostrado un poco digámoslo así, el juego de la culpa que hay entre ellos. Es decir, uno estamos como dos pistoleros en una calle del oeste y nadie se atreve a ser el que desenfunda y dispara primero, ¿no? Pues esto es un poco lo que estamos viendo y la paradoja de que todos invocan diálogo, pero refiriéndose a cosas distintas, ¿no? A partir de aquí, hay que recordar una cosa, que volveré a recordar al final, pero es fundamental que se entienda. El artículo 155 no es automático, ¿vale? Esto no es como una lavadora que tú la enciendes y no la puedes parar en ningún momento. Se puede parar en cualquier trámite y, por lo tanto, hasta que no lleguemos al último punto, todavía hay oportunidad de diálogo y de intercambio entre los gobiernos, ¿vale? ¿Cuántos puntos son esos? Ahora vamos a entrar en eso. Artículo 155.1. Si os parece, lo vamos desagregando para que se entienda bien todos los pasicos. Venga. Ya, qué bien. Artículo 155.1 dice: si una comunidad autónoma no cumpliere, fijaos el subjuntivo, Oh, qué bonito. las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, no actuare, de forma que atente gravemente al interés general de España, el gobierno, ¿vale? Fijaos, lo que se dice es: una comunidad autónoma incumple el interés general o viola la ley y el gobierno es quien lo evalúa. Si esto es así, por lo tanto es un abanico relativamente amplio. Puede ser desde un incumplimiento menor hasta, por ejemplo, una declaración unilateral de independencia que tampoco sabemos si hubo, pero bueno. El gobierno lo evalúa. Entonces pasamos al punto 2 dentro del mismo articulado, ¿vale? Sigue diciendo: el gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en caso de no ser atendido, es decir... Esto sí nos suena ya. Esto ya nos suena, ¿no? Las cartas. El miércoles de la semana pasada, Mariano Rajoy hace un doble requerimiento a Carles Puigdemont y le dice: tienes hasta el lunes para explicarme si lo que hiciste fue una declaración unilateral de independencia o no. Acláramelo, que yo no me entero muy bien. Y además, si es efectivamente así o si respondes de una manera que no está muy clara, entonces tienes hasta el jueves, hasta hoy, para revocar sus efectos, ¿vale? No hagamos la broma de si lo ha entendido o no. Qué No, mal no, te es que oigo, Raquel qué mal se- te oigo, Raquel se Mariana, ríe. qué mal te Estáis con oigo. mucha malicia aquí. No, es que Raquel se ríe por no resoplar. Porque está- tengo ganas de resoplar, pero es la edad. Bueno, en cualquier caso, ha habido ese requerimiento que es preceptivo, se han intercambiado las cartas, el gobierno no ha considerado que la respuesta es satisfactoria, por lo tanto pasamos al siguiente paso, Toma. que es El 3. el 3, que es con la aprobación por mayoría absoluta del Senado. Ya sabéis, el Senado existe, a veces hacen cosas. Pero un momento, se van a tener que despertar. Sí, tendrán que sacarlos de sus sarcófagos y a partir de ahí el procedimiento es el siguiente. El sábado habrá un Consejo de Ministros extraordinario y el presidente del Gobierno dirá cuáles son las directrices exactas que quiere implementar con este artículo. Será al presidente del Senado, Pío García Escudero. Él lo mira y dice: muy bien, lo mando a una comisión dentro que se llama la Comisión General de las Comunidades Autónomas, ¿vale? Una comisión, siempre que tiene que haber. Y esta comisión le preguntará a la Generalitat, o sea, todavía hay más margen, para que diga si está de acuerdo o no, e incluso la Generalitat puede mandar un emisario, ¿vale? ¿En qué mes estamos ahora? Ahora sí. Y Iba a después se decir, manda ¿en el qué pleno. año? ¿En qué Esto año? parece Por lo de la lotería, ¿sabes? Claro, parece muy largo, pero da tiempo. Es decir, para el jueves, viernes de la semana que viene, más o menos, habrá un podemos pleno estar del en este Senado. punto. Y tiene que aprobarse por mayoría absoluta. Recordad que el Partido Popular la tiene, pero en un principio también con PSOE y Ciudadanos. Y cuando llegue ese pleno, se aprueba y ya pasamos a lo último, que es que esas directrices lo que tienen que incorporar es todas las medidas necesarias para obligar a aquella, es decir, a la comunidad autónoma, al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Es decir, cajonazo desastre. Bueno, pero es demasiado abierto. Claro, es como un folio en blanco. Exacto, o sea, es esto, por totalmente ejemplo, abierto. permite
quitar al presidente de la Generalitat, por ejemplo, y poner otra persona? Perfectamente. Es decir, lo que permite este artículo es sustraer competencias concretas que pueden ser, de un momento, de principio se están comentando Hacienda, Mossos, Administración y algunos dicen que Gobierno también. Pero claro, ya empezamos con los problemas porque quiero recordar que el Parlament tiene una mayoría independentista que da apoyo a ese Gobierno. ¿Cómo lo hace sin disolver las dos cosas a la vez? ¿Y eso se puede hacer o no? Como no hay jurisprudencia, no sabemos. Pero hay que recordar una cosa fundamental. La comunidad autónoma de Cataluña no desaparece. Esto es una suspensión exclusivamente temporal y tarde o temprano los catalanes van a tener que ir a unas elecciones y se pronunciarán sobre esto. No lo olvidemos, es una solución meramente transitoria. Patada hacia adelante y seguimos. Pero aún así sería una medida, no sé, ¿os parece un poco extremo? Yo cuando has dicho cajonazo me he acordado de una palabra parecida. Bien. Porque yo creo que en ese punto es en el que todo el mundo está más nervioso. Claro, ¿no? lógico. ¿Cuáles son las consecuencias? Ah. Pero por un lado y por otro, ¿no? Claro, lógico, porque es que tampoco hay precedentes. Como Claro, no hay no se ha precedentes, aplicado. nunca se ha aplicado en España. Tenemos un caso muy concreto que es el de la amenaza de su uso en el caso de Canarias. Esto ocurrió en 1989 cuando había un presidente del CDS, que era Lorenzo Larte, que acababa de entrar a España en las comunidades económicas europeas. Y le decían, tiene usted que bajar los aranceles de Canarias. Y dijo él, no, paso. No, mi y dijo, niño. pues te mando un requerimiento. Y dice, paso radical. Da igual, al final se terminaron reuniendo, no hubo que llevarlo a efecto, se reunió de hecho Solchaga y Josep Borrell, que estaba Y también de Borrell. secretario de Estado, y él, que está un poco en todos los ajos Borrell, Sí, por sí, una sí. parte. Presencia, Pero presencia. se reunieron y por lo tanto no se llegó a aplicar. Problema, no hay precedentes. Por lo tanto, al ser tan abierto y no haber precedentes jurídicos sobre hasta dónde puede llegar el Gobierno de la Generalitat podría no estar de acuerdo y lo llevarlo al Constitucional, pero para cuando resuelva, Pero es mucho decir esto que estamos escuchando también en tertulias de fue redactado para no ser aplicado nunca. totalmente. Es decir, reconozcámoslo como es. Cuando arranca la Constitución española se sabía que iba a haber comunidades autónomas, pero no se sabía ni cuántas. Claro. Es decir, se sabía que la Generalitat iba a volver porque estaba libertad, amnistía, estatuto de autonomía. Vale. Pero La Rioja, ¿sabía alguien que iba a existir La Rioja o Murcia? ¿O que iba a haber un conflicto competencial de estas características? No se sabía. Por lo tanto, cuando se copió en su momento ni siquiera se estaba planteando ese escenario. Bueno, el 155 tiene un origen. ¿A quién se lo copiamos? Vamos. Bueno, nosotros... El formato, el formato. Cuando El formato, tienes- Claro, cuando tienes que hacer una constitución nueva, pues miras por ahí a ver qué es lo que se hace en otros sitios. Claro. Y este El artículo rincondelvago.com. ocurre siempre, entra hasta las mejores familias, ¿eh? Y lo que hicimos fue copiarla literalmente de la ley fundamental de Bonn, que es la constitución que tienen en Alemania. Pero claro, allí funciona de una manera un poco distinta. Jamás lo han tenido que aplicar tampoco. Pero fijaos que el Senado alemán, el Landrat, funciona como una representación de todos sus estados federados. Es decir, tiene que aprobar todos ellos el que se lo aplican a uno en concreto. Aquí en España nuestro Senado funciona un poco regular, porque de hecho somos, junto con Tailandia, el único país que tiene un doble sistema de elección. Mandamos algunos de designación autonómica y otros los votamos los ciudadanos. Se hace un totum revolutum y lo mandamos. Y de facto, ¿qué es lo que pasa? Pues que los partidos de ámbito estatal siempre tienen mayoría Claro. allí. Ya. ¿Y se ha ampliado en otros lugares? Sí. O sea, tenemos ejemplos. Hay algunos ejemplos históricos, pero hay que ser extremadamente cauto con esto, porque no es fácil viajar a lo largo del tiempo y del espacio, ¿vale? Pero, por ejemplo, en Irlanda del Norte. En Irlanda del Norte, tras los acuerdos de paz, hasta 4 veces han disuelto allí su gobierno porque no llegaban a acuerdos las dos comunidades religiosas. Sabéis que ha habido un enfrentamiento, incluyendo violencia, terrorismo, por lo tanto es una situación muy extrema. Pero podemos irnos a otro contexto histórico, que es lo que ocurrió en Estados Unidos tras la aprobación de las leyes de derechos civiles. Esto se hace durante los años 60 y el gobernador de Alabama, del Partido Demócrata, por cierto, un tal Wallace, no estaba dispuesto a permitir que los negros se inscribieran en las universidades e incluso se ató a la puerta de las universidades para impedirlo. ¿Qué hizo Kennedy? Mandó a los federales. Es decir, mandó al ejército allí para decir la ley es la ley y se tiene que cumplir. Fijaos que esto ocurre en unas situaciones de confrontación social máxima, de gran tensión. Por lo tanto, siempre se busca el que haya un compromiso político antes de llegar a estos extremos. A ver, voy a coger las manos de Raquel, que lo necesitamos Todo, todos. todo. Por favor. A ver, y si no es el 155, ¿qué otra herramienta tiene el gobierno? Venga, Raquel. Vamos a ver, supongamos que todo se pone muy mal, ¿vale? Si estuviéramos en este escenario ya hablaríamos de utilizar el artículo 116. El artículo 116 de la Constitución contempla 3 estados distintos. El estado de alarma, el cual se puede decretar por el gobierno durante 15 días y restringe algunos derechos como libertad de movimiento, etcétera. Por ejemplo, esto se usó contra los controladores aéreos con la crisis que hubo en 2010 ¿Verdad? o en catástrofes naturales, ¿vale? Esto no es tan raro.
El estado de excepción, el cual ya restringe muchos más derechos, incluyendo la inviolabilidad del domicilio, etcétera, durante 30 días, pero necesita el voto favorable del Congreso de los Diputados. Y ya el estado de sitio, como la película de Bruce Willis, ya os la sabéis, 30 días se nombra autoridad militar y entre otros derechos que suspende está también el derecho a juicio o el derecho a que no ser arrestado y tal. Vale, esto es si todo se pusiera mal. Pero, atención, mensaje a los españoles, a Venga, lo monarca. por favor, Pablo. ¿Estás Tranquilidad, seguro? tranquilidad por una razón muy sencilla, porque realmente el plazo que importa es el del Pleno del Senado. Todavía hay tiempo para el diálogo. El plazo de hoy no importa tanto, porque esto era como un examen. No respondas a la pregunta. Bien, nos da igual. Todavía no te hemos suspendido la evaluación. Septiembre es el viernes de la próxima semana. puedes recuperar. Hay margen, hay margen para ¿Ese el es diálogo. nuestro margen? Hay el margen. Lo que tenemos de toda la Tenemos semana una que semana para que, por favor, se sienten y busquemos una solución negociada que al final no termine perjudicando a todos. Pablo Simón, muchas gracias. Muchas gracias. En Cero, de Movistar Plus.